Continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, don Virgilio Félix, adelante, patrón. Okay. Ahora sí. Mira, está durmiendo. Buenas tardes. Ahora sí me escuchan bien, ¿no? Muy bien, señor, adelante. Sí, señor. ¿Me escuchan? Sí, qué bueno. Buenas tardes, Pedro Jiménez. Buenas tardes. No, Virgilio, busca una señal de Wi-Fi que sea segura. Patrón, don Ángel. No. Mi primo, Aníbal Herrera, doña Consuelo, la jefa de este programa, tranquila en su casa, que estaba esta mañana trabajando. Virgilio. Con Consuelo. Cuénteme. Virgilio, te recomiendo que haga un stop por los minutos que vamos a tener en este escenario con tu discurso al país y que entonces te detengas porque se está cortando la comunicación, por favor. Tu línea Wi-Fi no está buena. Si no, te mandamos de Osama Comunicaciones un paquetico en un momentico. O de RCC Media. Sí. Yo creo que debe haber mejorado ya la comunicación. Perfecto, adelante, hermano. Entra con el comentario. Sí. Miren, 70,000. 70,000 es el número pobre de vacunados del día de ayer. 70,000. Esa es la problemática de esto. El presidente de la República no es, bien lo dijo Ángel ahorita, no es partidario del cierre de los negocios, porque el presidente es un abanderado de la economía, es un economista y es un empresario. Lo que quiere es, y su discurso es progreso, trabajo, aumento de empleomanía. Ese es el discurso del presidente. Por eso se ha dispuesto una amplia campaña de vacunación. Pero miren el efecto, voy a ver ahora un efecto diferente a antes de haber tomado las medidas. Las medidas se toman ayer y hoy los centros de vacunación están abarrotados. Hay que ver el número que da mañana. Pero hoy los centros de vacunación están abarrotados. Aparentemente, y vi mucha gente joven en 2 centros de vacunación que fui, porque gracias a Dios hoy tengo mi segunda dosis de vacuna ya puesta en mi cuerpo. O sea, ya me dio COVID, me puse la primera vacuna y la segunda vacuna me tocaba hoy, así que ya me la puse. ¿Qué es lo que yo trato de decir? La gente tomó como punta el problema de las faltas de cama, las faltas de UCI, el problema del contagio que ha aumentado, porque han habido aristas que no solamente son los teteos, que no solamente es la reunión de personas. Yo vuelvo y digo, y me uno aquí a lo que dice el patrón con el transporte público. La movilidad hacia los trabajos que crean empleo, hacia lo que crea movilidad económica, es el transporte. Y el transporte, aquella vez, cuando se trabajaron las medidas estrictas, se regularizó de esa forma. Los transportistas hicieron, primero, subieron los montos que nunca los bajaron. No sé si lo bajaron, me estoy equivocando, pero yo creo que nunca lo han bajado, porque nunca he oído un desmonte del costo del transporte. Entonces no lo bajaron. Esa es una. Y entonces ahora ya aumentaron las aglutinaciones en sus vehículos. Las guaguas van repletas, los vehículos o carros públicos van repletos. Y eso es un gran foco de contagio en las mañanas y en las tardes, que debe puntualizarse de alguna forma, debe puntualizarse a las medidas de salud pública de que el sector transporte debe entrar dentro de las restricciones en el Gran Santo Domingo y incluyendo el Distrito Nacional. Debe entrar entre esas restricciones el transporte, porque no han respetado el distanciamiento ni las medidas. Pueden salir ustedes a la calle a ver la gente montado en vehículos sin mascarilla y todos aglutinados en un vehículo. En un carro, de esos carros públicos, ¿usted sabe cuánta gente usted ve el día de hoy? 7 personas en un carrito, que era lo normal antes de la pandemia, pero la pandemia no ha pasado. Otra cosa importante, que la gente ha tomado este aviso. El aviso es que yo estoy de acuerdo con que se limitara la venta de alcohol empezando a las 5 de la tarde, porque es que el ser humano y el dominicano somos gente del Caribe, nos gusta esto, nos gusta la diversión, que no está mal, a todos nos gusta, a todos nos hace sentir bien.
Y aparte de todo, la gente bota el golpe de todo este estrés. Pero el limitar, que lo permite la ley de salud y también lo permite el decreto y el estado de emergencia, limitar la venta de bebidas alcohólicas es principal, porque si la gente está en un sitio comiendo, terminó de comer, a las 5 nadie come, casi nadie va a los restaurantes a cenar. La gente va a los restaurantes a tomar bebidas alcohólicas después de una hora. Después de las 5, la gente va a consumir bebidas alcohólicas, no a tomar. Pueden tomar esas referencias y ponerlos en el plano de las estadísticas, o llamar a dueños de restaurantes. Tiene que detenerse. Que le va a dar a ustedes esa estadística como de eso. Lo importante, tome en cuenta el plan de vacunación. La única forma de nosotros salir de esto es aceptando, haciendo fila, yéndose a vacunar, tomando el protocolo de vacunación. Es la única forma. Lo de los 14 días no está mal. Yo vuelvo y digo, el presidente no es un abanderado. Mal, Virgilio, detén el vehículo, Virgilio, que estamos copiándote mal. Te estamos copiando mal. Okay. Aunque yo sé que tú vas para la playa a esta hora, pero por favor, retrasa tu llegada a la playa, quizás un poco oscuro, y detente unos minutos. Buenas, adelante, hermano. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora si nos detenemos. Decías que a pesar de que el presidente... A pesar de que el presidente, vuelvo y digo, no es un hombre que está de acuerdo con el cierre de los negocios, el presidente tenía que poner un plazo a esto, porque ya la economía está abierta. Bien lo dices, Ángel, no hay forma de cerrar este aparato económico. No sé si se fijaron en las declaraciones del gobernador del Banco Central, cómo va la economía, cómo va las zonas francas. El crecimiento de la zona franca es exorbitante, es extremadamente, nunca habíamos visto desde hace años, yo creo que tiene más de 10 años que no habíamos visto un crecimiento de zona franca igual, sino es que es único. No, y el mismo sector construcción creció en casi un 500%. Un 500%. Entonces, ese crecimiento necesita dos cosas: movilidad, que es igual a transporte, y hay que regularizarlo. Y el segundo que necesita también es la forma de cómo la gente o hacer ocio, botar el golpe, pero hay que reducirlo. 14 días es el foco de contaminación del COVID, donde podemos controlar la enfermedad y los que están infectados, que ya están hospitalizados, podemos darle tratamiento. A partir de ahí, podemos revisar la medida, volverla a corregir, ¿verdad? Volverla a poner o quitarla. Y también va a depender en estos 14 días cómo avanza el plan de vacunación. Si empezamos a vacunar 150,000 personas de las vacunas están ahí, para eso ayer llegó 1 millón de vacunas, 150,000 personas que vacunemos hoy, va a producir... Yo percibo que con el dato que tú diste, Virgilio, de que se vacunaron ayer 70,000 personas, es un buen número. ¿Por qué? Porque tú no puedes pretender vacunar 150,000 personas diario cuando tú lo que tienes es 1 millón de vacunas. En 7 días se acaba el millón de vacunas a un ritmo de 150,000. Sí, pero lo que pasa es que lo que hemos vacunado con una sola dosis, Ángel, son unos 3 millones y tantos. Sí, con doble dosis, 1 millón y algo. Sí, ¿entiendes? Correcto. Entonces, sí, llegaron 1 millón de vacunas ayer y ya recuérdense que habían llegado en las semanas anteriores, habían llegado 2 millones de vacunas y ya había 1 millón de vacunas más atrás. O sea que las vacunas están acá. Sí, pero aquí tenemos vacuna. Aquí tenemos vacuna para aplicar. En el país ha llegado vacuna para aplicar a no más de 3 millones de dominicanos. Porque son 2 dosis. No llegamos a 6 millones la cantidad de vacunas llegadas. Israel, voy a hacer el caso de Israel, ni siquiera comparado, porque es un país de mucho más avanzada que nosotros. Claro. Pero voy a hablar con el tema de la vacunación. Israel vacunó, teniendo 8 millones de habitantes, Israel vacunó 4 millones de habitantes y logró la inmunidad de rebaño, y los casos ahora mismo en Israel se reportan a menos de 3 por día, creo que son 3 o 4. Pero tienen al 110% de su población vacunada, 110% de su población. Ahora sí, pero cuando alcanzaron la inmunidad hace 1 mes y medio,
tenían solamente el 50% de la población vacunada. Si nosotros logramos tener 5 millones de vacunados, solamente hay que ver las estadísticas necesitamos para ahora. Y yo sé que el esfuerzo del gobierno que está haciendo para conseguir más vacunas, pero vamos a darle el beneficio de la duda al gobierno. Vamos a empezar porque está demostrado que el 85% de los que están hoy en hospitales son los que no se han vacunado. Y también una advertencia interesante del ministro de Salud, que es un especialista en el área de hospitales y manejo y administración hospitalaria. Si usted se siente los síntomas, si se siente mal, no deje que la enfermedad llegue a un estado crítico. Vaya a consulta normal con su médico y empiece a medicarse, que eso también evita la hospitalización. Y hasta ahí lo dejo. Yo pensé que tú te referías a una advertencia que hizo el ministro en su cuenta de Twitter el día de hoy. Oigan cómo dice esta advertencia. Si usted ve que está lleno, no se monte. Eso le advierte el ministro de Salud Pública a las personas a propósito de las aglomeraciones en los servicios de transporte público. Que hay que controlarlos. Sí, pero Virgilio, esa no es la advertencia. No, estoy de acuerdo contigo. Que los vehículos se llenen. No es decir a la gente que si el vehículo está lleno no se monte. Es tomar medidas para que los sindicatos de transporte público respeten las medidas de distanciamiento y la capacidad que deben agotar en cuanto a alojar a los usuarios del servicio. Fiscalizado por el ministro está confesando en esto lo que estamos diciendo desde hace días, que los servicios de transporte están saturados, están abarrotados de personas, pero no se toman medidas para contrarrestar la situación. Tocayo, ¿me doy a entender? Sí, Tocayo, pero el ministro también hizo una advertencia que es propio de la salud pública. El autocuidarse. Claro, desde ese punto de vista te lo compro el argumento. Ahora, tenemos una situación real y ya la realidad demuestra, valga la redundancia, que por la sola voluntad de los ciudadanos no se va a corregir la situación. Pero la ahí es donde el gobierno, a través de las diferentes instituciones, debe de actuar. Deben tomarse medidas para garantizar que la gente, así lo quiera hacer, no pueda, ¿me entiendes?, saturar la capacidad de ocupación del servicio de transporte. ¿Para qué está el Intran? Nos da una llamadita el buen amigo Olin Matos, compañero, el ex compañero Olin Matos, para advertir que con el tema de transporte que ustedes han abordado, hay una confusión en torno al servicio ONSA. El servicio ONSA ha dicho que solamente trabajará hasta que cumpla el horario de toque de queda, mientras el decreto autoriza un espacio de circulación de 3 horas más allá. Entonces, atención a Radamés González, al buen amigo, Radamés González, ¿verdad, amigo? Amigo Radamés, es muy importante tiene que circular hasta las 11 de la noche, no pueden pararla, sacar las guaguas. No pueden pararla porque cómo la gente se va a transportar. Entonces se le va a generar un caos. Claro que sí. Como señores, pasó el día pasado con el metro. Hemos invitado al espacio, compañeros, hemos invitado al espacio en la tarde de hoy al buen amigo Henry Ebrard, admirado economista. Se está conectando. Aníbal, avísame por favor cuando conecte vía Zoom. Henry Ebrard, que va a entrar por esa vía. Hoy hay un informe del Banco Central, no sé si ustedes lo vieron, que anuncia, lo tengo, pero no pude leer, que anuncia un 47.1% de crecimiento del mes de abril respecto del año 2020. ¿No es? Virgilio, cierra ese micrófono, por favor. Entonces, vamos a abordar ese tema con el buen amigo Henry Ebrard, pero también Henry publicó este fin de semana un trabajo extraordinario. Lo voy a compartir con los compañeros sobre el comportamiento de la deuda, no solamente del sector financiero público, sino también el descentralizado. Y cada renglón, la deuda privada, la deuda pública, la deuda externa, la deuda interna, cada renglón. En el ejercicio que hace Henry Ebrard, delata un 44% de nuestro endeudamiento respecto del Producto Interno Bruto. Y ya se comienza a notar
que para pagar solo intereses hay que buscar de cada 100 pesos que recibe el gobierno, de cada 100 pesos, 32 hay que buscarlo para pagar intereses sin el capital. Si usted le suma el pago del capital a la deuda, entonces tendremos que buscar 44 pesos. ¿Ustedes saben lo que es de cada 100 pesos que recauda el gobierno, 44 pagarlo en deuda? Es muy... Se queda sin alternativa para la inversión. Muy y alto. Los gastos corrientes del mismo gobierno. Exacto. Entonces, estos son dos temas importantes para el país. Amén de que me gustaría ver con él cómo abordar el caso de los planes sociales que el gobierno tiene que retomarlo, la necesidad de un aumento de salario que necesitamos. Tenemos ya a Henry Ebrard en la línea. Sí, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Abra su micrófono, por favor. Yo no aguanto. Adelante, Henry, preséntelo, patrón, que usted lo tiene en línea. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Henry. Bienvenido a Sol de la Tarde. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, Henry, vamos a ver tu opinión de lo fresquecito, de lo que hace un momento conocimos, el crecimiento del mes de abril, el comportamiento de la economía en el mes de abril respecto del año 2020, pero también hazme referencia al año 2019, por favor. Es correcto. Mire, sin duda alguna, si ustedes recuerdan conversaciones pasadas, habíamos anunciado hace tiempo de que había que prepararse para que en el mes de abril se dé a conocer un crecimiento que probablemente ronde el 40%. Finalmente, el dato que dio a conocer hace unas pocas horas, el gobernador del Banco Central, tuve el privilegio de participar en la rueda de prensa, o sea que pudimos ver de primera mano la información, indicó un crecimiento de un 47.1%. Esto es en comparación con abril del año 2020, que ustedes recuerdan que fue el peor mes del año pasado, cuando la economía había sufrido una contracción extraordinaria. País cerrado totalmente. De un 29.6%. Entonces, de cierto modo, vamos a decir que este crecimiento estaba esperado, pero lo que más interesante, y eso fue interesante, que el propio gobernador del Banco Central en su presentación hiciera referencia no tanto al año 2020, sino al año 2019, porque era la manera de mostrar que más allá del rebote matemático, que es crecimiento porque el año pasado caímos, es que cuando ya nos estamos comparando con el año 2019, la economía está mostrando un crecimiento de un 3.3%. Y eso sí es muy importante, eso es la buena noticia de esto, y está confirmando, de hecho, este ritmo es muy similar al mismo ritmo de crecimiento que se observa en enero, febrero y marzo de este año 2021, en comparación con los mismos meses del año 2019. En otras palabras, de mantenerse entonces este nivel de actividad, que todo deja indicar de que por lo menos va a seguir así, y quizás hasta acelerarse un poquito más en los próximos meses. Pero vamos a asumir que este comportamiento de los primeros 4 meses del año en comparación con el 2019 se fuese a mantener, o sea, un crecimiento de un 3.3%, eso quiere decir, y es una primicia para ustedes, porque todavía no lo había comentado, solamente sí, se lo dije al gobernador del Banco Central, y el gobernador, sobre esta base de mantenerse la economía creciendo un 3.3% en comparación con el 2019, vamos a cerrar este año no con un crecimiento de un 5,5%, sino con un crecimiento de un 10.7%. ¿Cómo? ¿Tan alto? Efectivamente, porque comparándonos, si vamos a comparar, mira, si la economía, y parece que va a ser el caso, mantiene este crecimiento versus el año 2019, que me parece ser el referente correcto, porque es el último año normal que hemos tenido, entonces te permite una comparación, vamos a decir, justa. Vamos a decir que la economía no sigue acelerándose por lo que queda del año y que se va a mantener este 3.3 en comparación con el 2019. Bueno, entonces, tú proyectas eso, tú comparas entonces este resultado con el 2020, eso nos daría entonces un crecimiento de la economía de un 10.7%. Es interesante notar que ayer circuló en Santo Domingo un informe recién publicado por el Bank of America que revisaba al alza
su expectativa de crecimiento para la economía dominicana de un 7.2 a un 10%. Eso fue ayer. Y advertía que, en su opinión, ellos entendían que las autoridades estaban subestimando la proyección de crecimiento para este año. Yo creo que sobre la base de lo que hemos visto hoy, que es muy coherente con lo que hemos visto en los meses anteriores, enero, febrero, marzo, de mantenerse así, yo afirmaría, sin tomar mucho riesgo, de que mi expectativa de crecimiento, que yo la había revisado la semana pasada, de 6.5 a 7.2, por lo menos yo debería de revisar ahora mi proyección para la economía dominicana en 2021 a no menos de 10% de crecimiento. Ahora, no sé si los compañeros tienen alguna pregunta sobre este particular, porque le voy a cambiar el tema a Henry Ebrard, si están de acuerdo los compañeros. Yo quiero preguntarle a nuestro queridísimo Henry, luego de saludarle, la opinión de él de las declaraciones esta mañana por parte del presidente Abinader, que habla de la propuesta de una especie de alianza latinoamericana con el tema de los intereses a la deuda y de algunos aspectos económicos con el tema de combate al COVID en el marco de la reunión de ministros de economía de la región. Que el Fondo Monetario ponga a disposición dinero para las economías pequeñas, que lo había planteado. Que lo había planteado Leonel hace ya 3 semanas. Aplaudo al presidente Abinader, está haciendo lo correcto, está diciendo lo correcto. Es el momento oportuno para eso, porque la misma CEPAL, la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, ha recomendado que a nivel regional se creen algunas iniciativas para discutir la porción de la deuda, por lo menos lo que llamó la deuda COVID, la porción del endeudamiento que no hubiese existido si no hubiésemos tenido el COVID. El año pasado, la deuda dominicana subió 20 puntos en proporción con el PIB. Probablemente no menos de 15 puntos se deben al COVID. Entonces, creo muy atinado lo que ha dicho el presidente y yo creo que yo no soy quien, obviamente, pero si pudiese hacer una muy humilde recomendación, señor presidente, aproveche la coyuntura, asuma el liderazgo regional y invite a República Dominicana esta cumbre sobre la deuda del COVID. Bien. Yo creo que eso sería muy bueno para la República Dominicana y eso yo creo que ayudaría a aliviar en los próximos años el costo pesado que va a representar el manejo de esta deuda, que fue el costo obligado, necesario, correcto, porque mira, eso fue el fruto de decisiones correctas frente al COVID. Y yo creo que los resultados que hoy exhibió el Banco Central nos muestra que las decisiones que se tomaron inicialmente en el gobierno anterior y que con mucha, vamos a decir, con mucha... El gobierno continuó. Un hombre justo. Se prosiguieron en el gobierno actual, que fueron todos estos programas de ayuda a la economía y a los hogares. Fue justo socialmente y vimos que económicamente también fue atinado. Así que adelante, señor presidente, convoca, invita a la República Dominicana, que es hoy en día la economía más bullante del continente, y aprovechemos este liderazgo que nos permiten las circunstancias. Don Henry, una preguntita. Un momentico, César. Perdón, César. Salir del tema. No, sigo ahí mismo. Es para darle continuidad a la primera pregunta que hace Henry. Henry, no sé si leíste el periódico El Caribe de esta mañana, las declaraciones del expresidente Leonel Fernández, donde él reitera el tema de que en este momento, y no lo aterriza solo en República Dominicana, sino que lo extrapola a toda la región, donde él vuelve a señalar que hablar de reformas fiscales en este momento en cualquier país latinoamericano podría ser el fósforo que prenda la llama de movimientos sociales en la región. ¿Tú crees que tú estás de acuerdo con esto? El profesor pudiese tener razón si lo que él está diciendo es que esas reformas provocarían un incremento de los impuestos, por supuesto. Yo no creo que esto lo que se esté contemplando ahora con este pacto social y está como una reorganización en la parte de los ingresos y
y de los gastos y hacer una reorganización de los tributos de una manera que la carga sea mejor repartida, que sea una reforma en la cual el Estado funcione mejor para poder funcionar más. Y yo creo que el peor error que fuéramos a cometer, es pensar que como ya estamos teniendo números que lucen muy alto, las razones por las cuales antes del COVID había que hacer una serie de transformaciones, que esas razones han desaparecido. Yo creo que eso sería un trágico error histórico. Yo creo que del mismo modo que mucha gente decía no hay que hacer ninguna reforma ahora porque el momento no está, porque la economía está mal, ¿cómo va a ser posible ahora que sean las mismas voces que argumentan de que como ahora la economía está bien, no es mejor no hacer nada? Yo creo, y obviamente hay que hacerlo con mucha sabiduría, con mucha delicadeza. No puede ser que una reforma signifique que los más pobres tengan que pagar esta reforma. Carga con la reforma. La reforma tiene que hacerse para que el crecimiento sea mejor y sea sostenible. Pero es que lamentablemente aquí no se y sea sostenible. Así. Adelante, César. Y si mi pregunta, Henry, si vamos a tener un crecimiento según establece, ¿no? Lo que ha establecido con nosotros, de un 10% probablemente. Ahora, eso se va a reflejar en una mejoría en la calidad de vida de la gente. Precisamente, y ese es el gran tema, César. Yo tuve la dicha de participar en el evento de la semana pasada, que creo que fue el día jueves en la UAS, donde el presidente, conjuntamente con el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, hicieron este primer llamado, ¿no? Al tema del pacto social. Y ahí el presidente dijo algo que me llamó mucho la atención. Él dijo que el tema no es volver a cómo estaban las cosas antes del COVID, porque eso no era satisfactorio. La situación antes del COVID no era satisfactoria. Mejor prueba de eso es que el COVID nos enrostró a todos, que había una serie de cosas que, por las razones que sea, yo creo que todas... Pero qué interesante. Son malas razones. Yo no oí esa parte, pero resulta muy interesante ese planteamiento, Henry. Yo creo que más bien, inclusive, qué bien que la economía se está recuperando, porque entonces va a ser más fácil hacer la transformación, porque es más fácil tomar esas decisiones cuando la economía de nuevo está creciendo. Somos la única economía ahorita que tiene este grado de recuperación, y eso, señores, es extraordinario porque todavía no se ha recuperado el sector turismo. Entonces, el momento no puede ser mejor para hacer de manera inteligente, lo cual quiere decir con sensibilidad, con decisión, con mucha explicación, no volver a la situación de antes. Pero recuerden, señores, y siempre lo digo, y quiero decirlo como un observador económico, no como, o sea, yo no quiero tener nada que ver con el tema de la política, a mí no me corresponde esto. Por eso, mira, no malinterpreten lo que yo vaya a decir. Yo tengo todavía vivo en mi recuerdo el último discurso de 27 de febrero del presidente Medina, cuando él era todavía presidente, que nos habló con mucha emotividad, y yo creo que quizás mucha gente no los creímos, de que ya la República Dominicana se había convertido en un país de clase media. Lo que nos dijo la crisis del COVID, lo que nos recordó, que mira, todavía nos faltaba para llegar ahí. Por eso yo creo que el planteamiento del presidente Abinader la semana pasada fue lo correcto, de decir, mira, tenemos que tener cuidado con este proceso de transformación, pero lo que no podemos hacer es volver a la situación que había antes del COVID, porque esta situación no era satisfactoria, porque claro. César, tú tienes razón. Si volvemos sencillamente a lo de antes, este crecimiento no va a llegar. Así es. Crecimiento Una pregunta, no va a llegar Henry. a la gente. ¿Cuáles son los sectores que han protagonizado esta recuperación? Mira, fuera del sector turismo, tú estás hablando de casi todos. Ahora, obviamente, unos han tenido una contribución muy importante en esta recuperación. En un primer lugar, definitivamente, es el tema del sector de la construcción. Construcción. Y obviamente es un sector que todavía
hacia fin de año pasado estaba en territorio negativo. Casi 500%. Y hemos visto cómo, de hecho, yo creo que en abril el crecimiento de 566%, claro. Sí. Ahí estamos comparando con abril del año pasado, que hay un 80%. Entonces tú estás pasando de 20 a 107. O sea, creo que el sector construcción en abril creció un 7%, que no está mal, en comparación con abril del 2019. O sea, quiere decir que no solamente se ha recuperado lo que se ha perdido, sino que ya de nuevo está creciendo. Y es evidente, inclusive, mira, el gobernador estaba mencionando, y yo he podido comprobar en una reunión reciente, de que ya en el sector de la construcción hay cierta preocupación entre los ingenieros, porque ya hay escasez de materiales. Claro, claro. Hay escasez de materiales. Entonces, y el costo también, Henry, porque se han disparado los costos a inalcanzables en el sector construcción. Esto yo creo que ha sido un punto poco tocado, obviamente. Vamos a estar claros, señores. Yo creo que lo que ha hecho el gobernador hoy fue lo correcto. Henry. Es importante que haya buenas noticias en el sistema, especialmente cuando además esas buenas noticias son ciertas. Entonces, el tema de la inflación que tú estás mencionando, Ángel, yo creo que es el mayor problema que tenemos ahora, y es un problema que es difícil de resolver porque nos viene de fuera. El gobernador ha mostrado cierto optimismo. Sin embargo, los informes que nos llegan de fuera nos dicen que es posible que durante la segunda mitad de este año los precios de todas las materias primas, que sea petróleo, materias primas para la industria y la construcción, y sobre todo, que es lo que más nos tiene que preocupar, materia prima para la parte de los alimentos, parece que la baja de precio a nivel internacional no la vamos a ver todavía este año, porque lamentablemente es parte también de las buenas noticias de la economía. La economía se está recuperando más rápidamente de la cuenta. Ahora, Henry, la mala noticia que todo nos cuesta más caro. Además del tema de la inflación, hay una guillotina sobre el pescuezo de la economía dominicana. Sí. Es el tema de la deuda. Sí. Tú has hecho un análisis de nuevo magistral este fin de semana, lo compartiste con nosotros. Tu opinión, ¿cómo pensar en el relanzamiento del país? La economía está creciendo, esa parte vegetativa que tenía que despegar, perfecto. Pero ahorita tenemos que subir salarios, hay que hacer una reforma fiscal. Tenemos una serie de empleos que no se van a recuperar. El sector turismo, tú sabes ya cómo está. ¿Cómo vamos a generar condiciones para levantar las recaudaciones del gobierno en función, para poder sustentar una deuda de más de un 74% del Producto Interno Bruto, patrón? Bien, mira, Ángel, la situación es la siguiente. Efectivamente, cuando yo publico el fin de semana pasado, este informe sobre la deuda, nuevamente, no son números míos, son los números oficiales. Ahí, claro, fácil, claro. Ahí están las referencias. Sí, ahí están todas las referencias, el Banco Central, la Dirección General del Crédito Público. De hecho, es fabuloso ver cómo han mejorado todas esas administraciones en los últimos años, como hoy en día, mira, hay una disponibilidad de información que te permite hacer. Este informe hace unos años atrás nunca jamás yo pude haberlo escrito, porque era un secretismo lo que había. Y yo creo que eso está bien, porque entonces eso muestra mayor transparencia y predictibilidad. Entonces eso baja el nivel de riesgo. Entonces creo que a partir del mes que viene, y yo me comprometo en publicar mensualmente mi análisis, yo anticipo que ya a partir del mes que viene yo tendré el placer de comunicar unos números de deuda por un porcentaje del PIB que van a empezar a bajar. ¿Por qué van a empezar a bajar? Porque primero, gran parte de la emisión de deuda que era necesaria para este año se ha hecho. Dos, el hecho de que el dólar en vez de subir ha bajado. Y tres, que hay crecimiento mucho más alto, el doble prácticamente de lo que estaba previsto en el presupuesto, hace que entonces, a nivel de deuda igual,
si me voy a comparar con un nivel de PIB que es mucho más alto de lo previsto, eso obviamente nos va a ahorrar unos cuantos puntos del PIB. Yo no he hecho el cálculo, pero para darle un ejemplo, para darle una idea, en el año pasado el PIB en dólares perdió unos 10.000 millones de dólares, para hacer cuentas sencillas, ¿ok? En el presupuesto 2021, con un crecimiento de apenas un 5%, 14. con una devaluación relativamente alta y con una inflación relativamente baja, no se preveía recuperación de nada en términos de dólares. Sí. O sea, que la economía iba a cerrar con el mismo tamaño en dólares. Sí. Ahora, con esas nuevas cifras que tenemos, creo, quizá yo publiqué eso este fin de semana, que ya la economía va a cerrar en el 2021 en dólares por encima del nivel que tenía en dólares antes del COVID. Eso es una muy buena noticia, claro, y eso nos va a ayudar muchísimo, porque entonces, en vez de dividir la deuda entre 78.000 millones de dólares, quizás vamos a dividir ahora entre 90.000 millones de dólares. Entonces, eso hace que entonces automáticamente tu porcentaje disminuye, pero además, con este crecimiento tan fuerte, todo deja indicar que entonces las cifras que nos estaban mostrando por lo que va de año, tanto la Dirección General de Impuestos Internos como la Dirección General de Aduanas, de que las recaudaciones estaban muy por encima de la expectativa, es porque la economía está creciendo mucho más de lo que se pensaba, porque es la realidad. La economía ya no solamente ha recuperado su nivel del 2019, sino que ya está creciendo por encima de eso. Y saben que esto es una muy buena noticia. Ahora, ¿qué vamos a saber, qué vamos a lograr hacer de esto? Pues mira, eso las próximas semanas, los próximos meses lo van a decir. Lo peor que podemos hacer con este crecimiento es pensar que es una excusa suficiente para no hacer las reformas transformadoras que requiere el país para que podamos pasar ya al escalón superior y hacer que este crecimiento, como lo mencionó César, para que este crecimiento que ya estamos teniendo, que ya regresó, pues lo podamos redistribuir mucho mejor. Yo creo que esto es el objetivo que queda, pero creo que es mucho más fácil hacerlo con los datos que nos dieron a conocer en el día de hoy. Gracias, Henry, y preparémonos entonces para tu trabajo de mediado de año, ¿verdad? Del primer semestre, porque ahí estará una idea más completa de todo el comportamiento de nuestra economía. ¿Cómo no? Un placer, hermano. Gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación. Y por darnos esta información fresquecita de primera mano después de participar del encuentro con el gobernador del Banco Central. Vamos a la pausa. Regresamos de inmediato.